Bienvenidos a otro episodio de Redefiniendo Podcast, Ortopraxis Podcast, Iglesia Podcast y Corazones Pródigos. Hoy vamos a estar hablando de el aceite o los superpoderes del aceite. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuál es la verdad que dice la Biblia? Que nosotros pensamos. Y realmente ¿cuál es el uso que le dan hoy en día en las iglesias también? Así que gracias por sintonizar, gracias por ser parte de esto. Síganos en las redes sociales. Michael Cerezo en Instagram. Bueno, ahorita al final vamos a decir las redes. Pero pues, vamos allá. Muchachos. Saludos a todos. Todos a la vez. Dale, Michael, dale, súmale. Saludos a Will de Iglesia, a Alberto o Albert, como le digo yo, de Redefiniendo, y a Jan de Corazones Pródigos, y también a la audiencia que se conecta. Compartan esta transmisión. Sí, saludos a la audiencia que se conecta por ahí. Importante. Eso es así, saludos de Iglesia Podcast. Mi nombre es Wilfredo Alessi, estamos aquí bien contentos de nuevo estar aquí, definitivamente aportando en otro tema, aprendiendo juntos, enseñando juntos y escuchando sus preguntas y sus comentarios que también nos edifican de manera grandiosa. Así que pues, gracias por sintonizarnos, compartan ¿verdad? El live, como puedan por ahí, para que otras personas también sean bendecidas. Sí, es que me están etiquetando aquí, que en una escuela de profetas. Que Dios te ayude, amigo. Ay, Dios mío. No, pero fue de algo que enviaron al grupo ahorita. Creo que fue Michael que lo envió, Jan. Y me acaban de etiquetar. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar un poco del aceite. Ok, yo quisiera saber, ¿verdad? Para los que están aquí por primera vez, para los que no saben, este episodio nosotros lo transmitimos primero en vivo y entonces lo subimos a las plataformas, ¿verdad? Para los que están en vivo, díganme, yo quisiera saber qué piensan en los comentarios, ¿verdad? Sobre el aceite, sobre los ungimientos, sobre esta idea que tienen, que llaman a los pastores para que unjan a las casas, que unjan los carros. Por ejemplo, cuando alguien se compra una casa nueva, ay, yo quiero que el pastor venga y la unja y ore por, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes piensan, muchachos, en lo que comentan ahí? ¿Ustedes piensan sobre eso? Ahorita iban a hablar todos a la vez y ahora están atrasados. Jan, habla tú primero. Vamos, Jan, arranca tú. Bueno, en mi pensar, yo entiendo que cada creyente, ¿verdad?, tiene la unción del Espíritu Santo y no tiene que estar llamando a que venga su pastor que no tiene que estar llamando a su pastor para que unja las cosas primeramente. Segundo, no hay que estar con una superstición de hacer un proceso de ungir y de como purificar espiritualmente o hacer una limpieza de cualquier cosa que se compre. Por ejemplo, si tú compras un carro, no es que tienes que ungirlo para que el Señor te proteja, porque si el Señor anda contigo, ya la protección anda en donde quiera que tú te montes. Tú no unges un avión cuando tú te vas de viaje. Ora al Señor por protección, ¿verdad? Y que sea la voluntad de Él y que sea Él protegiéndote y llevándote al lugar seguro. Y si hay gente que van de camino a su asiento con aceite, tocándolo y orando, Señor. No sé, me leíste la mente. No sé, yo no. Mira, pero Jan, por más que tú unjas el carro, si tú tienes la pata pesada, papi, te vas a chocar como quieras. Vas a tener un accidente como quieras. Aquí si no en eres Puerto prudente. Rico, claro. Exacto, la expresión pata pesada significa que conduces rápido. Conduces a exceso de velocidad. Así que por más aceite que tú le metas al carro, incluso puedes hasta resbalarle si le pones aceite al carro.
Pero nada. Wow. Es un dad joke. Wow. Ya, che, bien brutal. bien brutal. Eso fue lo peor que yo escuché en mi vida. Nada, no diría lo peor, pero puede estar cerca. No, pero, exacto, está cerca. Ok, vamos a hacer más. Mentira. Wilfredo, ¿qué tú Misericordia, piensas? por favor. Nada, sé con cariño. Yo me tiro peores, por eso es que te estoy trashando ahora. No, mira, de verdad, esto del aceite, no sé, yo lo he visto en tantos contextos a través de mi vida y lamentablemente yo he visto cosas tan vergonzosas con esto, que es una cosa, yo no sé ni por dónde empezar. Yo, para decir más, recuerdo desde pequeño, mi mamá pues, se reunía, ¿verdad? Con unas mujeres en un círculo de oración, ¿verdad? Una de las cosas que yo admiraba de esas mujeres que eran bien constantes y eran bien duras en la oración y eso, pero muchachos, cuando traían el aceite, eso era una cosa que honestamente, o sea, yo no estoy exagerando, se creían como Ghostbusters, tú sabes, eso agarraban el aceite y era como si con el aceite echaran fuera demonios, o sea, era como que de las cosas, tú sabes, no estoy hablando de personas, ¿verdad? Y empezaban a tirar el aceite así, era loco, y me acuerdo de una que hacía, no estoy exagerando, y empezaba, ¡achí! 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 Tirando aceite por todas partes, y yo decía, pero, y yo cuando, y pequeño yo, tal vez tenía como 10 años, yo la observé y decía, pero ¿qué está haciendo ella? Tú sabes, y pues hay imágenes como la que estamos viendo ahora mismo, que pues ese flow. Tú sabes, pues estamos viendo que tal vez el aceite no está siendo utilizado de la manera adecuada. No sé. Quizás él quería, no sé. Quizás Bueno, lo querían cocinar a él, lo querían freír. Bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque obviamente la mayoría, no todas, pero muchas de las cosas muchas de las prácticas que hay hoy en día dentro de la iglesia vienen de leer el Antiguo Testamento, la mayoría, no digo no todas, pero como esta, vienen de leer el Antiguo Testamento y querer entonces traer las prácticas de ese tiempo a la iglesia hoy. Y en el Antiguo Testamento, cuando iban a escoger un rey, por ejemplo, pues había un cuerno, ¿verdad? Y entonces ese cuerno lo tenían lleno de aceite y ese aceite se usaba para ungir, por ejemplo, en el caso de David, pues a ungir al rey o a cualquier rey, ¿sabes? Pero para ungir al rey, pues era de esa forma. Y de esa forma, pues, era un rey como aceptado por Dios o escogido por Dios, ¿verdad? O santificado para Dios. Por haber visto ese tipo de cosas dentro del Antiguo Testamento, pues entonces eso se usa para tomar entonces esta idea de que tú tienes que ungir a personas o cosas, ¿verdad? Para entonces, de alguna forma, sentir que estamos, esta es mi opinión, yo me responsabilizo por lo que yo digo, ¿verdad? Siempre. Yo pienso que es el ser humano tratando de sentirse que hace algo para. ¿Entiendes? Como que yo siento que es que la iglesia todavía no ha entendido que hay una dependencia total de Dios, que Jesús es el ungido y que simplemente con tener a Jesús y tener al Espíritu Santo, pues nosotros, ¿para qué yo quiero que me unjan con aceite si yo tengo un ungido? ¿Me entiendes? Textos que se han utilizado mucho, Santiago 5:13, Vamos a buscarlo. Sí, voy a eso mismo. En lo que tú sigues hablando, Ajá. lo iba a buscar porque mi iPad se me apagó, lo busca en el teléfono. Entonces, este texto o esta historia, ¿no? Del pueblo de Israel, cuando Dios le dice a Moisés o al pueblo de Israel, no recuerdo, que cojan un cordero y lo sacrifiquen, ¿no? Y con la sangre de ese cordero unjan los dinteles de sus puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, pues no matara a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Cuál dijiste que era? Santiago 5:13, ya lo conseguí por aquí. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza.
¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Por qué? Porque antes, muchas de las enfermedades y pecados, muchas de las enfermedades se le atribuía o se pensaba que era porque la persona había pecado contra Dios. Incluso eso era mayormente lo que se creía. Pero yo creo que también se creía también que si quizás esa persona no pecó, pero pecaron sus padres o sus abuelos, pues eran tipo de maldiciones generacionales, pudiera decirse. Ya. Sin embargo, Jesús cortó con eso. Jesús cortó con eso, ¿verdad? Mal llamado maldiciones generacionales. Pudiera haber gente aquí que piense diferente. Pero, ¿por qué yo digo esto? Porque en una ocasión, había un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, no pecó ninguno. Tú sabes, él es así porque para que Dios se glorifique en su vida. Y recobró, ¿verdad?, la vista. Pero también pues utilizan este texto, Santiago, y lo que acabo de mencionar del pueblo de Israel, para pues, seguir con esta práctica del aceite ungido y ungir, ¿verdad?, las casas y demás. Que en sí no es que esté mal el que las personas, ¿verdad?, sigan con esta práctica de ungir a las personas y demás. Ahora, ya cuando tú comienzas a ungir tu casa, el vehículo y empiezas a ungir cosas, ¿verdad?, materiales, creo que se pierde el enfoque. Y ahí entra lo que es el misticismo. Quizá Wilfredo puede hablar un poquito de eso. Porque, pues como dice Alberto, yo no necesito que unjan mi carro, tú sabes. Yo no necesito que unjan mi casa. Yo lo que necesito es que Dios esté allí. Que el Espíritu Santo que está en mí, por lo tanto, estará, ¿verdad?, en mi hogar y en cualquier lugar donde yo esté. Sí, y como estabas mencionando, una de las maneras en las cuales el aceite se ha utilizado a lo largo de la Biblia es para separar o santificar. Esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la palabra santo, ¿no? Lo que significa ser santo o la santidad realmente es apartarse de todo lo sucio, todo lo impuro, y ¿verdad?, ser totalmente puro, limpio, y aparte de lo que no conviene. ¿Okay? Así que el aceite se utilizaba como un símbolo para separar algo o alguna persona para el propósito exclusivo de Dios. Por eso los reyes eran ungidos, los utensilios del templo eran ungidos, y eran ungidos no solamente con aceite, sino con sangre de cordero, de carnero, etcétera, para lo mismo. Era para separar, o sea que habían cucharas en el templo, habían tenedores, habían diferentes, ¿verdad? Digo, eran largos y qué sé yo, ¿verdad? Pero esos utensilios ya no se iban a utilizar para cocinar en una tienda normal, ¿verdad? O algo así, sino se utilizaba en el templo exclusivamente una vez era ungido. De igualmente, ¿verdad?, cuando se hacía con los enfermos, es una manera de santificar el cuerpo, como decía Michael, como la enfermedad se relacionaba con el pecado, pero era una manera de santificar ese cuerpo de esa persona, ¿verdad?, incluyendo el perdón de pecados. Otra cosa es que el aceite ha sido utilizado como un símbolo del Espíritu Santo. Claro, en el Antiguo Testamento se veía distinto porque el Espíritu Santo no estaba en la tierra todavía. Sin embargo, era un símbolo de lo que iba a representar el Espíritu Santo una vez el Cordero que quita el pecado del mundo iba a ser inmolado. Y eso representa cómo entonces aquellos que hemos sido escogidos íbamos a ser santificados y apartados a través del Espíritu Santo. Lo triste es que entonces, que es un peligro que ocurre, ¿verdad?, que los símbolos no son malos. De hecho, nuestros rituales, nuestras liturgias, nuestros servicios en las iglesias, o cultos, como le llamamos algunos, están llenos de simbolismo. Por decir uno, la cena del Señor es un símbolo,
¿verdad? Sabemos que el pan no se convierte literalmente en carne. Sabemos que el Bueno, hay religiones no que voy a entrar en creen eso, pero no voy a que entrar en eso. literal, no, pero hay la religión, la más predominante del mundo cree que literalmente Lo sé. el pan se transforma. Lo digo ¿verdad? Para la gente que no sepa. Creen que el pan literalmente se transforma en la carne de Cristo y que el vino o el En la jugo, el juguito de uva transubstanciación Welch. se llama. ¿Ah? Se llama transubstanciación y mayormente Ujú. la comunidad católica, nuestros hermanos católicos, creen en la No, transubstanciación, ¿verdad? exactamente. Que el cuerpo de Cristo En se la convierte Eucaristía. literalmente. Sí, no, Literalmente, O sea, el yo no pan, quería exactamente. entrar perdón. yo no quería entrar en ese detalle, pero sí, lo que quiero decir, ¿verdad? Que son símbolos. Eso es un ejemplo, anyway, de cómo un símbolo ha pasado de ser un símbolo, ¿verdad? Algo que representa algo que, ¿verdad? No es cierto, es un símbolo, punto. A creerse o a atribuírsele unas características místicas que no tiene. Lo mismo ocurre entonces precisamente con el aceite, que ha pasado de ser un símbolo a atribuírsele un poder místico. Y muchachos, si tú le pones las especias correctas, si tú le pones el aroma, olvídate, tiene que ser, o sea, si el aroma es, a mí se me olvidó el árbol que tiene un olor bien rico, El se me pino, olvidó. No, hay un árbol que precisamente también se árbol de saca. aguacate, No, chicos, es clásico. el árbol de carambola. Eucalipto, del eucalipto. Y huele riquísimo y todo, pero muchachos, ese es especial, ¿no? Y si viene de Israel, ese está extra ungido, muchachos, eso viene de Israel. Yo les Eso tú lo envío, tocas y muchachos, yo les envío a ustedes, yo les había enviado a ustedes unas páginas que me habían enviado a mí ¿verdad? Televangelistas, como le llaman bueno, no sé si esa es la traducción, pero en inglés es televangelist, asumo que sí, vendiendo aceites por los que el profeta ungido estaba orando por el aceite para que fuera ungido también. Entonces tienen unos precios y este es el aceite de esto y este es el aceite de esto otro y te tienen como una nota escrita. Se me fue el hilo porque me entraron mensajes por el chiste que acabo de hacer. Pero tú no tienes la foto por ahí para que la Ay, compartas con la audiencia. ¿Cuál? La de la página. Los diferentes aceites que hay. No les quiero dar foro porque es que es en la página web de ellos. Pero ellos dicen el profeta tal oró tanto tiempo y hizo un ayuno de 3 días por estos aceites. Así que como que para venderlo. Y la gente Le infunden poder con la oración. Literal. Algo así. Sí, como el profeta tal oró por esto, pues esto tiene. Eso es como un sponsorship cuando sale Shaquille O'Neal anunciando los Icy Hot. Bueno, pues yo por lo menos voy a mencionar los nombres, algunos nombres de los aceites. Tenemos el aceite de la sangre de Jesús, la protección, aceite de protección. Ok. Tenemos el aceite profético, large, tamaño large. Por si acaso. Ay, Dios. Ay, perdón. Michael, envíame eso, a ver si lo puedo poner aquí para que lo vean. eso de sangre de Jesús, honestamente, suena By the way, herejía, mano. By the way, paréntesis. Quiero hacer un paréntesis bien grande. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando en Spotify, específicamente Spotify, puedes abrir la aplicación, tocar en donde está el episodio y vas a ver el video. Por lo menos en mi podcast, en Redefiniendo, lo van a ver. Pueden ver el video y sí. Y sí, el Spotify se pueden ver el video. Eso es lo nuevo, lo hemos dicho en los últimos 3 episodios, yo creo, ¿verdad? Creo, para que sepan. Pero estabas diciendo, Michael. Ahí te envié la foto para que la compartas ahí, para los que nos ven puedan visualizar. Ok. Pero es que tiene nombre, no puede. Pero entonces tienen un marketing a fuegote, porque como están utilizando yo tengo una idea. personas. Tienen el aceite. Sí. Eso sí. El aceite de tabernáculo de David. Ay, papá. Diache. Tabernáculo de David, small y large. Los dos tamaños. El aceite apostólico, caballote. Ya rayo. El aceite de Esther. Tienen el aceite de Esther.
Ay, Dios Exacto. mío. Voy, Pero- Esto no sé lo que significa, pero dice anointing oil for healing, lo deliverance mismo. and prayer. Es aceite de unción para sanar, para sanación. Dice deliverance and prayer. Eso es libertad o liberación y no, liberación. liberación, dijo, Liberación. en prayer. Sí, Porque, oración. porque si va a orar, tiene un aceite específico. Como que si va a orarle uno, si va a, qué sé yo, si va a ungir tu casa es otro, si va a ungir a alguien es otro, si va a ungirte tú, pues es otro. Asumo yo, Sí. ¿verdad? Según lo que... Cabe aclarar que no estamos diciendo, ¿verdad?, que cualquier uso de aceite es malo. Estamos, ¿verdad?, diciendo que es importante Ahí está. que estemos claros de que es un símbolo y que no se utiliza tampoco para todos los usos que se le da, que realmente es muy peligroso y es muy fácil de perder el propósito de tal vez el uso o el símbolo del aceite. Que como dice Alberto, realmente no es necesario porque el Espíritu Santo está en nosotros y hemos sido ungidos nosotros. No es necesario como lanzar una extra unción realmente. El Espíritu Santo no viene por medida. Somos llenos y se acabó. Eso, están haciendo una buena pregunta. Mira, Cristian de Jesús dice, no veo el canola, el aceite de canola. Mira el otro, se va el aceite de oliva. Mira, están haciendo una pregunta que vamos a contestar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ponen el aceite equivocado? Tienen tantos que es fácil confundirse. Eso es una buena pregunta. Honestamente no tengo contestación para eso. No sé si es que como que no recibes tanto poder que si usas el correcto. O no sé. Tú sabes. Pues, no sé. Michael, ¿a qué quieres que le dé? ¿A qué quieres que le... No puedo darle zoom. No, a la imagen no se puede acercar. Ahí es la cosa, para que la gente lo lea. Ah, Ya. mira. Salmo 91, sangre de Jesús, protection oil. ¿Ok? Protection oil. Ok. Quiero que sepan algo. Esto es Tan caro, brother. tan caro. Pero mira eso, protection oil. Eso es literalmente, eso No, es eso no tiene precio, cabrón. se fue, ya está out of stock, lo vendieron. Pero, mano, esto es espiritismo, loco. Eso es espiritismo. Es espiritismo. Literalmente, ya esto Sí, salió brother. del cristianismo. O sea, esto no es cristianismo ya, esto es espiritismo, literal. Poniéndome O sea, y serio. nosotros vacilamos y nos reímos porque podemos reírnos porque en verdad da gracia. Pero fuera de la gracia que da, como quiera sigue siendo un asunto serio, en el sentido de que estamos hablando de que esto es espiritismo, literal. ¿Sabes? Aceite profético. ¿Qué significa? Yo no sé ni qué significa aceite profético. ¿Qué significa eso? Eso es que suena místico. Sí, Eso es todo, más nada. No sé, que vas a profetizar por ahí para abajo. Asumo yo. El El Apostolic Oil. No, pero mira el tabernáculo de David Small. Sí, El tabernáculo de David grande, tú sabes. Ese es El para las apostólico. iglesias pequeñas. Y el otro es para... Ajá. Es El aceite que- apostólico. Mira, si te fijas, mira los que están los que están vendidos. El aceite de protección y el aceite apostólico. ¿Por qué? Porque eso te habla hasta mira, el aceite de Estel. Y mira esto. Todos los aceites, tassels, no sé qué significa eso. En prayer shawls, tampoco sé qué rayo es eso. Have been fasted and prayed over by prophet for 21 days. Así que han sido orados por el profeta, no sé qué rayo, por 21 días. ¿Ok? Eso es para que, pues, por si tienes duda de que si es real o por si ese funciona, profeta. Era. Cristian de Jesús dice, papi, en los supermercados tú compras un galón de aceite por menos. Te da para el final y para ungir 4 carros, 2 bebés y una cuenta de banco. Ay, Dios mío. Ay, señor. Honestamente, De Cristian, ponte serio, creo chico. que aquí podemos tener la misma actitud que Jesús tuvo cuando fue al templo. Literal. Porque una cosa es, como dijo Wilfredo, que no es que todo uso de aceite sea malo o erróneo, ¿verdad? Porque si vas a orar por una persona y usaste el aceite, pues está bien. No es que sea necesario, pero si lo usaste de representación, pues ok. Pero aquí se está haciendo un mercado de algo que no es real.
algo que no ofrece nada. De un engaño, porque es un engaño y es espiritismo, literalmente está lejos de la Biblia. No, pero Jan está trayendo algo tan importante. Y algo que... Voy a hacer este paréntesis, Jan. Sí. Mira lo que dice Ale. Y si uso el aceite para cocinar y sin querer oro por algo. No, pero Ay, yo sin creo que querer Jan, oré. haciéndote este paréntesis, me parece que siempre que Jan va a decir algo, es súper valioso porque tiene ese corazón pastoral y lo que Sí, Jan porque está diciendo es bien válido, porque de acuerdo. literalmente, primero que le estás añadiendo cargas al pueblo y estás añadiéndolo al evangelio porque No es estás suficiente con Jesús. sí, y estás utilizando algo que, ¿verdad? Termina tu pensamiento, Jan, para que lo... Como tú le ibas a explicarle, iba a ser mejor que como yo lo voy a explicar. No, que literalmente le están añadiendo, como dijiste, le están añadiendo cargas. Y ¿verdad? Yo no sé tanto del contexto, ahí ustedes me pueden ayudar, pero cuando Jesús llegó al templo, lo que estaba viendo es que tenían un sistema hecho para sacarle provecho a las personas y a las personas pobres que llegaban a hacer sus sacrificios. Por Y lógica. aquí mismo estamos viendo eso, que están explotando a las personas en su fe y en lo que están creyendo. Literalmente estamos viendo eso, que están explotando a las personas por las creencias que tienen y a Jesús no le gusta eso. Jesús viró las mesas cuando vio que le estaban sacando provecho a sus ovejas. El buen Claro, pastor lo que entonces, hizo fue defender a sus ovejas. En ese caso, Michael, yo no sé si yo no me acuerdo tan bien, pero de lo que me acuerdo, las personas, ¿verdad? Obviamente tenían que proveer un cordero para ser redimido, ¿verdad? Para dar como sacrificio. Los que no tenían suficiente para eso, se les vendía, ¿qué era lo que se les vendía, Michael? No me acuerdo, creo que era un sustituto. Se le vendía algo, entonces Son dos esta aves. gente, A las personas pobres eran dos aves. exacto, pues sí, esta gente empezaron a tomar animales y pero los tiene como menos empezaron, valor. claro, ¿Entiendes? claro, tiene menos valor, pero empezaron a hacer ventas de animales que literalmente estaban engañando al pueblo. Entonces, los que recibían, creo que los revendían, hacían algo que era bien impuro dentro de eso. Entonces, pues Jesús se molesta y les dice: ustedes están siendo unos ladrones. ¿Sabes? Ustedes están siendo unos ladrones. Ajá. Corríjame, lo que yo entendía era que las personas llegaban al templo con sus sacrificios, que lo cargaban. Pero en el templo le decían: ese sacrificio que tú traes no es suficientemente bueno. Solo obligaban a comprar los que ellos ya tenían. Y por tanto ellos botaban el que la persona traía y le daban algo que era, Pero más porquería. Pero ese que la persona daba, y cogía otro, ese lo revendían. Exacto. Esto también puede verse en la historia de la iglesia, lamentablemente, y sabemos que en la Edad Media ocurrieron muchos, digamos, errores con esto y mucha manipulación con las indulgencias que también se le pagaba a la gente para ser perdonada por Cristo, o que tenían que hacer pago, ¿verdad? Porque seres queridos pudieran pasar de diferentes niveles del cielo, del purgatorio para llegar al cielo, etcétera. Y es como se repite la historia, ¿no? Entonces estamos ahora nuevamente mercadeando el evangelio, cosa que es una abominación. Si Jesucristo estuviese aquí se volviera loco. Es más, tumbar el internet completo, muchachos. Esto es una cosa increíble. Literal. Horrible. Literal. Entonces, lo triste es que se están lucrando a cuestas de la ignorancia del pueblo, y suena fuerte la palabra, ¿verdad? Ignorancia. Simplemente, yo sé que muchas veces esa palabra se usa despectiva, pero significa después que están faltos de conocimiento. Y es lo mismo que dice la Biblia: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y pues este tipo de personas que tienen estos tipos de negocios, literalmente eso es por falta de conocimiento. O sea, las personas que lo compran, que piensan que tiene algún poder, que tiene algo especial, no, mira, la verdad, con Jesús basta, literalmente. O sea, nosotros no podemos predicar por un lado, Jesús, gracias, tú eres suficiente, cantar las canciones, ¿verdad? Jesucristo basta. Que no es que pare, es que literalmente es que Jesucristo es suficiente. No sé si se acuerdan, un audio se fue viral hace unos años diciendo: ¿por qué le está diciendo a Jesús que pare? No, pero anyway. O sea, nosotros no podemos decir por un lado que Jesús es suficiente y por el otro lado estar añadiéndole
tirándole encima aceite ungido, estar tirándole por encima otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque entonces estamos diciéndole literalmente a Jesús que no fue suficiente. No, y que es como si no tiene aceite tu casa o tu vehículo, específicamente tu casa. Cuando yo vivía alquilado, yo acostumbraba a hacer esto. Aquí yo no estoy hablando de que yo no lo hacía, porque, ¿verdad? Era lo que Yo me lo enseñaron. yo lo llegué a hacer también, Era claro. y fue lo que me enseñaron, tú sabes, pero obviamente pues estudiando y quizás investigando y cuestionando, que o sea, cuestionar no es malo, pues yo descubrí que, pues, mano, eso no tiene, mi casa no es más santa o menos santa, o el Espíritu Santo no habita o no habita, dependiendo del tipo de aceite, o si unjo o no Y unjo si te mi casa. equivocaste del aceite y echaste el aceite que el profeta no le había orado. No, caballo, que la última vez que yo ungí donde yo vivía alquilado, gacho, se mancharon las paredes, tuve que pintar la casa. Chacho, se quedaban las manos ahí marcadas en las paredes, tuve que pintar, papá, porque eso no salía. Y rayo, Dios, che. Pero, no, pero la realidad es que el acto en sí no es que esté mal. El problema está cuando tú le atribuyes eso, poder, ¿sabes? Dices que ahí Mano, está Dios, tú sabes, yo ese es el problema. honestamente, yo abogaría por erradicarlo por completo, por el simple hecho de que crea una dependencia. Yo pienso que es un proceso hasta inconsciente, como que empezamos a verlo como ritos, como un rito, como algo que tiene poder, y entonces lo llevamos a lo mismo que vimos en la página. Las personas lo compran porque, ¿sabes? Eso es espiritismo. Pues yo pienso que inconscientemente crea eso. Así que yo, por lo menos, esta es mi opinión, yo abogaría por erradicarlo completamente. ¿Sabes? Y de hecho les enseñé una foto ahorita, estaban ungiendo a alguien y le estaban tirando un balde de aceite encima. Una exageración, una cosa bien, bien brava, ¿sabes? Es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Es parte de un sensacionalismo también que se busca en las iglesias y lamentablemente hay personas que lo que están buscando es que sus emociones sean tocadas, que se vayan del servicio con algo súper más extravagante y cada vez El culto estuvo bueno, porque estuvo bueno. probablemente esa gente empezaba a ungir gente con un potecito chiquito y se lo vertían encima y poco a poco fueron, ¿verdad? Agrandando, porque es que la gente quiere más y más y ver más y más y más grande y tiene que ser mejor y el año que viene tenemos que ir por más, porque es que no nos podemos conformar. Entonces tenemos un evangelio capitalista en el cual es como que Literal. nunca es suficiente. Y esto honestamente, yo me atrevo a decirlo así, aunque suene rajatabla, es satánico, porque el evangelio es suficiente. Y nosotros lo que tenemos que buscar es nutrirnos de la palabra. O sea, estos son disparates, mi gente. Esto es un disparate, de verdad. Mira, yo, honestamente, la intención de nosotros no es que quien cree en esto se sienta mal. Lo que la intención de nosotros es que los lleve a repensar un poco ese tipo de creencias. Y es como que vamos a pensarlo desde el aspecto lógico, como que si yo digo que Jesús es suficiente, pero no hago cosas que demuestren ¿verdad? Que Jesús es suficiente, pues entonces yo realmente digo algo, pero no creo eso que digo. O sea, quiere decir que entonces no creemos que Jesús es suficiente. Pues si tenemos que añadirle, pues entonces ya no es suficiente. Es como que yo digo, pues yo voy a comerme este hamburger. Pero si yo le No, añado las papas, pues entonces pues no es suficiente. Tengo que entonces le añado las papas. nosotros hablamos de eso en uno de los episodios, creo que se llama ¿Qué es la sana doctrina? En donde hablamos de que Pablo dice en 2 ocasiones, en el mismo verso, 2 veces, Pablo dice que le caiga maldición, Maldición. que le caiga maldición a aquellos que añaden al evangelio. Aquellos que le añaden al evangelio, no aquel que predica que Cristo vino y que no, Pablo se está yendo más elemental. Pablo está diciendo aquel que le añada a este evangelio que le caiga maldición. Repito, que le caiga maldición 2 veces, caballote. Que Pablo era bien eufórico en las cartas. Inclusive,
algunos traductores, bueno, en verdad no es una disyuntiva dentro del mundo académico que digan que Pablo estaba hablando malo, tú sabes, porque es que era bien indignante, tú sabes. Obviamente lo que para en aquel momento era considerado una palabra mala, que no es lo mismo que ahora. Pero anyways, Bueno, perdona que te interrumpa, pero hay Jesús en el templo. Jesús lo que tiene en la mano es un látigo que él hizo. Él estaba golpeando a la gente literalmente, también para sacarlos del literal, templo. O sea, él no les que de dijo eso no se habla. sálganse y con Ujú. molestia, ni siquiera con mucha furia, ¿no? El tipo agarró y con violencia págate, sálganse de Ajá, aquí, tú ajá, sabes, eso ajá. es con mucha Mira, furia. permiso, sí, Y es que no puedo venderle aquí. Mira, no, yo, para que no se salirse. ofendan. ay, No, para que no se Sí. ofendan. perdónenme, Mira, ¿verdad? Con mucho respeto. Les digo, ¿qué, muchachos? Mira, fócate, que de sálganse hecho de no aquí, tú sabes. se habla de eso, se habla de que viró las mesas, pero no se habla de que él tenía un látigo en la mano. O sea, no se habla de eso. Y eso es Y no creo importante que se Jesús sepa. no creo que Jesús se lo pidió por favor o con permiso, no creo. No creo. Sí. Es que, No, bueno, no, este es otro tema, yo creo, pero es que la visión que a veces tenemos de Jesús es una bien diferente a lo que está en la revelación de la Biblia. Porque lo tenemos un tan romantizado en que él es mi amigo, él es buena gente, pero sí, él es buena gente, pero te decía la verdad en la cara. Porque como que a los discípulos les cogió y les dijo, cuando Pedro le dije, mira, se están yendo todos los que estaban aquí. Y Jesús se viró, ¿y tú te quieres ir con ellos también? Ahí está. Es como que, yo no sé si es que como yo soy sarcástico, le doy ese tono cuando lo estoy interpretando, pero es como que yo dije, pues Jesús le metí el sarcasmo ahí también, para como que te quieres ir con ellos, ahí está el camino, tú los viste por donde se fueron. Pero ¿verdad? Eso es una tangente de lo que estamos hablando hoy. No tan lejos, ¿sabes? Eso es lo triste del asunto. Y eso sí. eso lo ha provocado Hollywood, las mismas películas, las mismas series, porque Jesús no era este tipo que, pégame aquí, ahora pégame acá. Y este Jesús que caminaba lento. No, no, no. Jesús era eufórico, tú sabes. Con el ¿Ah? blowercito, tú sabes, que maquilladito, tú sabes, ahí bien, bien hipster. Ese Jesús como que no es la que es. Realmente Jesús, primero que ¿verdad? Los rasgos físicos son israelíes, no son de un hombre blanco. Y con eso también hay una cultura muy celosa. Pero eso Porque es por nuestro privilegio, yo pienso. Ni como dice Sachel por aquí en los comentarios, ni con ojos azules, ni pelo rubio, El rubio ni de pelo lacio Galilea. tampoco, Ahí para que está. sepan, sí, ¿oíste? No tenía el pelo lacio. no, sí, es que cuando salen las películas ahí con el pelo lazo y con el blowerazo así, tú sabes, volándole el pelo, tú sabes, como una cosa como, bueno, como la serie, que no voy a mencionar el nombre, que sería El Vientito, así, tú sabes, como que, no, tú sabes, realmente Jesús era un hombre de carne y hueso, él se hizo hombre de carne y hueso y eso es lo grandioso, que nuestro Dios se hizo carne, se hizo un hombre, que eso es ¿verdad? Se rebajó a sí mismo para precisamente hacerse como nosotros. Y eso es lo que le da valor a su sacrificio, que él se rebajó de su puesto. Y por eso es que para mí me suena una gran herejía que a un aceite le pongan la sangre de Jesús, mi hermano, eso está grave. De protección. Grave. De protección, Uh-huh. decía. De protección. Yo quisiera, honestamente, que como iglesia, lo mismo que estaba diciendo ahorita, repensemos un poco nuestras creencias. Y cuando digo nuestras creencias, me refiero a las tradiciones que se nos han enseñado. Yo estaba hablando ahorita con alguien, de hecho, una persona que nos encontró por el podcast, y tacho, me pregunta todos los días cosas de la Biblia. Yo le envío cosas y le envío libros y me estaba contando unas dudas y cosas que él tenía. Y yo le decía, mano, porque él me estaba diciendo, mira, yo estoy confundido porque me han enseñado muchas cosas que me he estado dando cuenta que no son así. Y yo le estaba diciendo, pues mano, nosotros somos cambiantes, pero la diferencia está, perdóname, le decía, la diferencia está, mano, en que la Biblia no es cambiante. Entonces, como la Biblia no es cambiante, nosotros podemos identificar la mentira con la verdad. Así que
si te enseñan algo o si nosotros nos vamos desviando con el tiempo hacia algo que está lejos de lo que es correcto según la Biblia, nosotros podemos visitar la Biblia de nuevo y decir, mira, pues ya yo sé que eso está mal, ¿verdad? Porque la Biblia me dice esto otro. Y esa es nuestra verdad absoluta y nuestra verdad inmovible. Que de hecho hasta moralmente, si nos vamos a lo que es la moral en base a la Biblia es incambiante. El ser humano es cambiante, pero la Biblia no es cambiante. Por eso es que la moralidad no puede venir del ser humano, porque el ser humano siempre está cambiando. Entonces, pues, en estos aspectos, o sea, de nuestras creencias y de lo que nosotros pensamos, tiene que venir de un fundamento, y ese fundamento es la Biblia. En el Antiguo Testamento venían los profetas, estaba la Torá, estaban los profetas, después estaban los apóstoles, y ahora nosotros tenemos la Biblia. Y ese es nuestro fundamento. Nosotros no podemos construir lejos de eso o aparte de eso. Porque entonces vamos a estar construyendo sobre arena movediza y nuestro fundamento siempre va a ser movible, que de hecho por ahí después vamos a hablar un poco vamos a hablar del cristianismo progresivo y cómo el cristianismo progresivo toma la Biblia y la ajusta a sus pensamientos y de cómo entonces debe ser al revés, nosotros ajustarnos a la Biblia, ajustar nuestros pensamientos y nuestras creencias a la Biblia, ¿ok? Que de hecho también algo importante, la Biblia correctamente interpretada, porque la Biblia fue escrita dentro de un contexto que no es el de nosotros. No fue escrita pensando, estamos aquí en Puerto Rico, o en los Estados Unidos, o en Latinoamérica, en el año 2022. O sea, no fue escrita así, no fue escrita en español, no fue escrita por nosotros. O sea, no fue escrita, cuando digo por nosotros, me refiero por mano de nosotros. O sea, la Biblia, siempre lo hemos dicho, tiene un autor, tiene un contexto y tiene una audiencia a la que se le está hablando. Y pues eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. Totalmente Sí, sí. de acuerdo, dice Daniel Rodríguez, dice, fanatismo y poca educación en las iglesias RT o rajatabla. Lo triste de esto es que si uno los trata de educar, pues uno es el que está mal. Ellos están como el coro que dice, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. La ignorancia de leer e interpretar la Biblia a la manera que uno cree está mal. Sigan educando para que 2 o 3 abran los ojos. Gracias, Daniel. Gracias, definitivamente. Esto es tan importante que esto no se quede aquí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la responsabilidad entonces de tomar estas herramientas, seguir buscando y capacitar a la gente en nuestras iglesias, ¿verdad? En nuestras comunidades de fe. El propósito, ¿verdad? De estos podcasts siempre nos gusta repetirlo para que se quede claro. No es nosotros darle todas las respuestas, sino pues como darle esa pollita para que ustedes se motiven también a buscar un poquito más allá, no solo para que usted se enriquezca y se edifique, sino para que edifique su comunidad de fe. Enséñele a otros, enséñele que estas cosas son peligrosas y que hay un lugar para cada una de estas cosas que fue establecido en la misma palabra y que fuera de eso, pues no hay por qué explorar más allá porque eso lleva a tentarnos a ser místicos, a añadirle significado a cosas que no lo tienen. Así que nada, les instamos, vayan a sus iglesias y capaciten a sus hermanos. Incluso echar a un lado la soberanía de Dios, porque es que si yo unjo es que va a pasar tal cosa, o es que Dios va a estar, o es que Dios va a sanar, y descartamos o echamos a un lado la soberanía de Dios. Y creo que eso es algo mucho más serio, ¿no? Definitivo. No sé si Entorpecer la obra de Cristo. Perdóname, Michael, no había visto que me enviaste la foto, lo voy a buscar ahora. Porque hay una... Es una idea básicamente, ¿verdad? De Jesús histórico, pero... Claro, eso fue que hicieron una con inteligencia artificial y más o menos dejándose llevar por ¿verdad? Cómo se vería Jesús, y sería más o menos algo cuando esto quiera pasar. Ahora, ok.
sería para, ¿verdad? Aquí le vamos a explotar la burbuja a 2 o 3 que piensan que Jesús era rubio y pues. Que esa Pero imagen esto usualmente fue, viene de las pinturas clásicas realmente, el Jesús europeo. claro, claro. Tú sabes que realmente sería más o menos algo parecido a esto, ¿verdad? Entiendo yo. Cierto, Sí, algo así. algo así, más o menos. Esa foto, quería mencionar que esa foto surge de estudios etnográficos, ¿verdad? De esas Oh, regiones. ok. Se le añade, ¿verdad? Todas esas características que son particulares de esa área. Por eso se entiende que la cara de Jesús era así, ¿verdad? Porque en ese tiempo, con las personas que vivían en esa región tenían ese tipo de facciones. Así que eso nos puede dar una idea bastante clara de cómo Jesús pudo haber sido. Por lo menos con los rasgos físicos, obviamente no es que se parecería exactamente a eso, ¿verdad? Pero sino que los rasgos físicos, la raza, el color de piel, que no era blanco, sino tal vez tostado, era oscurito, ¿no? Muy distinto, una nariz grande, no necesariamente una nariz perfiladita, ni una cara así perfiladita, tú sabes, realmente muy, muy, muy distinto. Exacto. Exacto. Y pues son cosas que de alguna forma como que no quiero decir destruyen, sino que reforman nuestros pensamientos de lo que se nos ha enseñado, especialmente, ¿verdad? En el último siglo. Pues que todo el mundo sabe que hay movimientos que son bien famosos y bien conocidos, pero no quiere decir que son enteramente bíblicos. Y entonces, pues nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de educarnos y de aprender y de cambiar eso, para entonces nosotros tener una fe más cercana a la Biblia, menos movida por emociones, menos movida por lo que nos enseñaron o lo que nos dijeron que era, sino por lo que realmente es. Sino por lo que realmente dice la Biblia que es. Y yo creo que eso es bien importante a la hora de nosotros tener una fe saludable, una fe inteligente, una fe madura, o sea, que nos podamos acercar a Dios. ¿Sabe? A mí me hacían pensar, y aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia, a mí me hacían pensar que yo tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder acercarme a Dios. Yo tenía que hacer esto, tenía que hacer esto, tenía que hacer esto para ser digno. Entonces, pues, era una cuestión porque todos los días yo decía, yo no soy digno, que no lo somos. Pero para mí esa es la belleza del evangelio. Que no lo somos, pero por medio de Jesús lo somos. Por medio de Jesús, tú sabes. Y entonces, pues, obviamente eso a mí me abrió una puerta para poder acercarme, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia. Y poder decir, Señor, yo no soy digno, pero por medio de Jesús aquí estoy. Y puedo hacerlo y me recibes y yo saber que me recibe, ¿entiendes? Yo no pensar que porque no llego, no cumplo, no me sale, ¿me entiendes? Pues entonces pues no puedo acercarme, no puedo hablarte, no puedo orar, no puedo, ¿sabes? No sé. Y que nosotros se le han añadido tantas responsabilidades hoy en día al ministro de Dios que es tan difícil ser realmente un ministro de Dios en una congregación, porque si eres una persona que no llegas a tiempo, uy, Dios mío, eso es una cosa terrible. Que verdad, por respeto a los demás deberíamos hacerlo, pero hay que Pero tener hay que, cuidado con esos criterios. hay que tenerlo un poquito con pinzas porque hay pastores que se agarran de eso y llegan para los especiales y cuidado que llegan para la predicación todo el tiempo. No, pero claro, por eso aclaro que por respeto a los hermanos, ¿verdad? Jan, ¿qué pasó? Pero me refiero, ¿verdad? Que lo ponen como un requisito para ser como ministro de Dios, y no me refiero ni siquiera temprano en el culto, es que pues obviamente antes del servicio pues uno planifica, la gente se encuentra, ¿no? Sería lo ideal antes de que las personas lleguen a preparar el área, ¿no? Y eso, pues mire, personas que llegan un poquito más tarde o lo otro, tal vez, ¿verdad? Más de lo que nos gustaría, cuando verdaderamente eso es un aspecto que hemos añadido culturalmente, porque en los tiempos de Jesús, incluso hoy en día todavía en las regiones árabes, en las regiones semitas, allá en Israel, en Palestina, y lo digo, ¿verdad? Porque tengo amistades que han estado allí, cuando tú le dices nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, literalmente pueden llegar en cualquier momento de la tarde, o sea, tú ni siquiera sabes exactamente cuándo van a llegar, porque como la vida ladrón es como en mucho el más... día. No, como ladrón de la tarde. Porque la realidad es que viven una vida como más tranquila, más relax. Entonces, a veces ponemos como demasiada atención en algo que no lo conlleva. Ahora, vuelvo y repito,
No es como lo que está diciendo Alberto, porque eso es una falta de respeto a las Ujú. personas, es una falta de respeto a los demás ministros, y el servicio es de todos, tú sabes. Claro, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Hay algo Y que están diciendo. Ajá. Michael, perdón. no, adelante. Que iba a leer un comentario que escribió Vilmari Camacho. Ella dice, no hay un texto que justifique la venta de aceites para protección. Eso es espiritismo. Ya lo dijimos, pero lo repetimos, by the way. Sin embargo, hay profetas que aseguran haber recibido instrucciones de Dios. De Dios no fue, pero ok. Para la preparación del aceite y les va muy bien en venta, hasta se van soldados a cada rato. Yo voy a hablar bien claro y quiero ser bien... Ay, pues yo voy a ser bien honesto, como siempre soy, porque a mí me gusta hablarlo claro y como es la cuestión. Honestamente, yo dudo mucho que Dios le haya dado instrucciones a cualquier persona para que venda, prepara aceites de protección y los venda. Honestamente, eso no es de Dios. ¿Sabes? Y lo que no es de Dios es del diablo. Así de sencillo. Y suena un poco, como estaba diciendo Wilfredo, suena un poco RT, pero no, ¿sabes? Si no es de Dios, ¿sabes? Es contrario a Dios. Eso es espiritismo. Y el espiritismo no es de Dios. Punto. En ningún lado en la Biblia dice eso. Y más que usar un aceite para ser más santos a los otros, es mejor que busquemos el ser santos nosotros mismos y santificados por la sangre de Cristo, la real, no aquel potecito de aceite que se llama Mira, la sangre de Dios. esos aceites que hacen deberían de cogerlos todos, echarlo en un pote y echárselo ellos mismos encima a ver si se convierten. Porque es que, mano, tú sabes, eso no es de Dios, no lo es, no lo es. Punto. Y la gente tiene que saber esto, porque es importante que se sepa que Dios no te va a mandar a hacer algo así. Dios no se va a No, contradecir, man. no se va a contradecir. Es como si Exactamente. dijéramos que Jesús le dijo a esa gente, a los que estaban vendiendo, no sé si eran fariseos, no sé quiénes eran, como si Jesús los hubiese mandado a ellos a hacer esa venta de No que uno de animales ellos para hacerlo. dijera, pero Yahvé me mandó a hacer esto. ¿Qué tú Me estás reveló. hablando? Me reveló. ¿Qué tú estás hablando? Mentiroso, tú Ujú. sabes. Y nosotros Sí. tenemos que ser igual de celosos. Como que hay personas que están siendo engañadas con esto y yo pienso que a veces nosotros no entendemos la seriedad de que hay vidas de por medio. El Y que decir esto, que Dios me dijo algo, que Dios dice algo y tú no estar seguro es usar el nombre de Dios en vano. Y en el Antiguo Testamento eso era sumamente serio. Y yo creo que hemos perdido esa seriedad con el nombre de Dios, porque como Dios nos perdona, como que hemos como perdido esa seriedad. Ajá. estamos en la gracia, ¿eh? Sí, tú sabes, y eso es un peligro bien grande. Pero esto causa trauma, mi gente. Esto causa trauma en la gente. Y este tipo de cosas en nuestra liturgia, que nadie nos mandó a hacer esto en nuestra liturgia, pueden ser barreras para que la gente se acerque a Jesús, para que la gente se acerque a Dios. Incluso un servicio bien elaborado, con todos los power, como los tenía yo hace muchos años, puede ser una barrera para que alguien se acerque a Jesús. Pues, por eso yo amo mi comunidad, porque pues, es un servicio pensado, ¿no? Para gente que no ha tenido una experiencia en una comunidad de fe, una iglesia, ¿no? Y los servicios son sumamente simples. Pero, Bueno, pero sí, pues, exactamente. Está diciendo Wesley García, si esos aceites fueran efectivos en lo que se describe, yo no perdería ninguno de esos beneficios y menos los vendería. Y si fuera así, los vendo por más de $500. Ay, Dios. ¿Qué te puedo decir? 500,000. Eso es lo que digo. Ay, Dios. Bueno, mi gente, gracias por sintonizar. Espero que hayan aprendido algo. Recuerden reflexionar sobre su fe, leer su Biblia, estudiar su Biblia. El cuestionamiento no es malo. El cuestionamiento cuando se encuentra la verdad, porque nosotros pensamos ciertas cosas, no quiere decir que eso es la verdad. Si es la verdad cuando es bíblico. Otro tipo de creencias que tenemos son cosas que se nos han enseñado. Así que vamos, cuestionarnos no es malo.
Si al final del día la verdad es la verdad, vamos a llegar a la verdad. Punto. Así que vamos a reflexionar, vamos a seguir aprendiendo, a seguir educándonos, a seguir bendiciéndonos entre nosotros. Y pues mi gente, va a ser hasta la próxima. Michael, ¿tienes algo que añadir? Claro que sí. Alberto Alvarado PR en Instagram, Redefiniendo Podcast en Instagram y Facebook. Wilfredo Aglesi, bueno, no, Wilfredo Aglesi, no, Iglesia Podcast en Instagram y Facebook. Consigue a Redefiniendo Podcast también en YouTube y a E-Iglesia o E-Iglesia en YouTube. Corazones Pródigos en Instagram y Facebook, también en YouTube. Lo puedes conseguir por ahí. Y oye, envíale un follow en Instagram a Jan Ibrahim. Dile que vas de mi parte. Si lo tiene privado, le dice que vas de mi parte y él te acepta. Que abra En el Instagram, porque bendito. Y nada, ustedes me conocen, Michael J. Cerezo en todas las redes y mi podcast Ortopraxis Podcast. Ortopraxis, ya lo saben. Hasta la próxima, nos vemos, se me cuidan. Gracias por sintonizar y espero que haya sido de bendición. Bueno, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Comenta, síguenos en las redes y comparte este video o este podcast que si lo estás escuchando con alguien más. Hasta la próxima.